contratos y este día yo les voy a hablar un poco sobre el autocontrato. El autocontrato puede definirse como el acto realizado por una sola persona en el cual ella actúa a la vez como parte directa y como representante de la otra parte, o como representante de ambas partes, o como titular de dos patrimonios que le pertenecen. ¿Cuáles son los casos en los que se presenta el autocontrato? Puede ser en materia de representación o cuando un individuo tiene dos patrimonios o dos fracciones de patrimonio sometidas a regímenes jurídicos distintos y quiere fijar su posición jurídica. ¿Cuál es la utilidad del autocontrato? El acto jurídico consigo mismo o autocontrato es una institución muy útil en el derecho. Por eso, la ley la consagra y la doctrina la acepta tendiendo a ampliarla. En primer término, significa una economía de tiempo, al permitir realizar inmediatamente un acto jurídico. En segundo lugar, permite llevar a efecto operaciones jurídicas que de otra manera, en verdad, no podrían realizarse o se ejecutarían mediante sus refugios o recurriendo a interpósitas personas. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del autocontrato? El autocontrato, como ya lo dijimos anteriormente, es un acto jurídico realizado por la voluntad de una sola persona que actúa en dos calidades diferentes, que puede disponer de dos papeles diferentes, pero la voluntad es una y habiendo una sola voluntad es absurdo decir que existe contrato, que supone el concurso de voluntades. Ahora bien, ¿cuál es la posibilidad y validez del autocontrato en la legislación? La posibilidad jurídica del autocontrato la prueban en primer término aquellos artículos que, como el 410 y el 412 del Código Civil y los artículos 57 y 88 del Código de Comercio, prohíben absolutamente el autocontrato. Entonces, por regla general, todo acto o contrato que interese al tutor o curador deberá celebrarse con el concurso de los demás tutores o curadores o del juez. Y entonces ya no cabe hablar del autocontrato porque... Buenas tardes, compañeros y maestro. Pues yo le hablaré un poco sobre el autocontrato. El autocontrato es fundamental, un concepto elaborado por la doctrina y la jurisprudencia. Pues el autocontrato será admisible cuando no haya conflicto de interés o cuando existiendo el mismo hay autorización genérica o específica del representado. Esto aplica en el sede mercantil. Cuando cuando un administrador incurre en un autocontrato, en él existe un par de intereses. Este solo puede ser subnazado o rectificado por el acuerdo de la Junta de Nera. Pues le hablaré un poco sobre un ejemplo. Primero, en el artículo 1904 del Código Civil, no podrá el mandatario, por sí ni por interpuesta persona, comprar la cosa que el mandante le ha ordenado vender, ni vender lo suyo al mandante, lo que le ha ordenado comprar, si no fuera comprobación expresa del mandante. Un ejemplo sería así: Juan otorga a Pedro para que le venda un vehículo de su propiedad, pero a la vez faculta a Pedro que en caso de tener interés pueda comprar un vehículo automotor. Por lo tanto, Pedro comparecerá de la escritura matriz de la compraventa. Por una parte, el representante legal del dueño y legítimo propietario del vehículo automotor, es decir, representado a la parte vendedora, y por la parte comparecerá en su carácter personal, como parte compradora. Al final de la escritura de la matriz, el notario dará fe a la persona con la cual ha actuado Pedro y además dirá que Pedro comparecerá la doble calidad en nombre y representación del vendedor, como en su carácter personal y como comprador.
firmará en una sola firma, valga la redundancia. Otro caso podría ser también, Juan otorga a Pedro para que le compre 100 libras de frijol y 100 libras de maíz. Además, faculta a Pedro para que en caso de Pedro tenga frijol y maíz, se lo venda al mismo Juan. La comparancia de Pedro sería en las dos calidades, es decir, aparecerá en su calidad personal vendiendo el frijol y el maíz. Ya dicho, y por otra parte aparecerá en calidad de representante legal de Juan comprando dicho frijol y maíz. Esto sería toda mi parte y les doy gracias por su atención. El autocontrato es un fenómeno jurídico en el cual en una convención concurren las figuras contrapuestas de dicha convención en una sola persona. Esto es, por ejemplo, que en una compraventa una persona es vendedor y comprador de la cosa. Dicho de esta manera, resulta imposible imaginar que se configure un contrato cuando no alcanza los requisitos como tal, porque es imposible autovenderme algo que me pertenece, pero resulta que en ciertas operaciones económicas o más complejas puede darse que, siendo dueño de varias empresas, mediante mandato se mande a adquirir bienes o servicios de una empresa a otra que de fondo el propietario o propietarios sean los mismos, aunque en efecto material, esto es, las partes materiales del contrato sean a través de los representantes legales. En la sentencia 109-C-12 de la Cámara de la Cuarta Sección del Centro, emitida en el 2013, define el autocontrato como una institución por cuyo medio una persona, en transgresión del principio que estipula que para que haya contrato debe existir como mínimo el consentimiento de dos personas, lo celebra consigo mismo. Como pauta, el autocontrato es nulo. Es importante notar que no la define como contrato puro, sino como una institución. Y esto se entiende muy bien comprendiendo que es un fenómeno que se advierte cuando se descubre la concurrencia de ambas partes contractuales de fondo en una sola persona. Un ejemplo sería, el señor Bernardo Funes es dueño de un edificio de alquiler para oficina llamada Torre Azul y también es dueño de una agencia de publicidad llamada Siempre Viral. Resulta que Carlos Navarra, administrador y representante de Torre Azul, celebra un contrato de arrendamiento con Rafaela Robles, representante de Siempre Viral, a favor de este último, donde las partes materiales no son la misma persona. Pero resulta que ambas han actuado por mandato de Bernardo Funes para dicho alquiler. En el fondo de la convención, encontramos que la persona obligada a pagar el precio del arrendamiento y el obligado a ceder la oficina de tal uso es la misma persona, el dueño de ambas empresas, es decir, Bernardo Funes está obligado a pagar el precio del arrendamiento y asimismo está obligado a ceder el espacio. El autocontrato, para que sea válido, debe realizarse con mandato expreso del mandante conforme a la regla del artículo 1904 del Código Civil. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Gerardo Hernández Melgar y a continuación les hablaré un poco sobre la regla de interpretación de los contratos contemplado en nuestro Código Civil del artículo 1431 al artículo 1437. Pues se dice, ¿verdad?, de que cuando se interpreta un contrato siempre se tendrá de base la ley, ya que con esta es la que se va a interpretar el contrato. Se dice también que hay tres grandes formas de interpretación. La número uno, que es interpretación que pueden hacer los legisladores de la ley.
En esto se basa en que la Constitución le da a los legisladores el poder de interpretar. A esto nosotros le podemos llamar como interpretación auténtica. La número 2 es interpretación que realizan los jueces. A esto se le puede denominar interpretación judicial, según el artículo número 2, inciso 1 y 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya que obliga al juez a interpretar. Y la número 3, que es la interpretación que hacen los expositores del derecho. Esta es la que consiste en que realizan los tratadistas que describen o escriben sobre una institución determinada, según el artículo 19 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sabemos que no solo el juez está obligado, ¿verdad?, a interpretar leyes sin contratos. ¿Para qué sirve o para qué es la interpretación de los contratos? Al momento o a la manera de redactarse un contrato se dejan vacíos lagunas, entonces el legislador dejó, ¿verdad?, la interpretación de los contratos, pero su base siempre será la ley. La primera ley de interpretación es la intención que tiene las partes de contratar, según el artículo 1416 del Código Civil. También sabemos que cuando se interpreta un contrato, el orden de este es: número 1, la ley; número 2, requisitos de existencia; número 3, validez de actos; y número 4, contratos. También se dice que la interpretación de contratos tiene que estar ligada a la interpretación judicial, ya que ésta va a servir al juez para poder visualizar aquellos vacíos que se encuentran a la hora de poder interpretar un contrato, ¿verdad? Sabemos que la primera interpretación siempre será la legal. ¿Cuáles son los pasos para poder interpretar un contrato? Número 1, la fase previa, ya que consiste en determinar con exactitud los hechos. Pues en esa interpretación los hechos consiste en qué palabras se dijeron, qué fue lo que se escribió o lo que se escribía y las expresiones que se utilizaron o qué conducta llevaron a las partes. Número 2, fase principal. Esa interpretación es de la voluntad de las partes, ya que se tiene que averiguar cuál fue la intención de ambas partes a obligarse. Número 3, es calificación de contrato. Sirve para establecer la naturaleza del contrato y a qué categorías pertenece. Y la número 4 es la fase ulterior, ya que esa sí procede de integración o conmutación de las lagunas del contrato en aquellos extremos cuestionables para cuya solución no basa la interpretación, sino que también puestos que no fueron contemplados según los contrayentes. Les hablaré un poco acerca de lo que son las reglas de interpretación de los contratos, pues contenidas en los artículos 1281 y 1289 del Código Civil, constituyen un conjunto o cuerpo subordinado y complementario entre sí, de las cuales tienen rango preferencial y prioritario la interpretación literal normada en el párrafo primero del artículo 1281. Que habla que estos deben estar pues bien aclarados e interpretados literalmente. La meta de la interpretación es, por lo consiguiente, averiguar lo querido por las partes, la intención común de ambas, pues la función del contrato es, primeramente, permitir a las partes establecer sus relaciones jurídicas tal como se estimen convenientes. En el artículo 57 del Código de Comercio establecen normas de interpretación de los contratos. Los artículos del Código Civil también son aplicables en dichos contratos y también en los mercantiles. Y las reglas por su parte serían la especificidad, la integración, la interpretación, pues la interpretación contextual, extensiva y auténtica, y la interpretación que incluyente o explicativa. Es por eso que cuando se trata de un contrato, pues es desentrañar el sentido del contrato para conocer y comprender su contenido y consecuencias, no obstante que el contrato cumpla con sus elementos esenciales y de validez. Presenta un problema, las partes no supieron expresar con claridad su pensamiento. ¿Y cuándo podemos decir que se presenta el problema de la interpretación de la voluntad de los contratantes? Pues en aquellos casos en que al celebrarse un contrato discrepa la voluntad real o interna de las partes con la que aparece externada. Los contratantes dicen que no se traduce al exterior fielmente la voluntad de ellos. Debe atenderse la voluntad real o interna a la declarada. En teoría de la voluntad real o interna. Pues si la voluntad de las partes es el alma del contrato, habrá sin duda que atender.
Por otra parte, en la teoría de la voluntad declarada, se debe atender en forma exclusiva a lo que se exteriorizan los otorgantes, de manera independiente de que esa declaración traduzca o no su querer interno. En los actos solemnes, la voluntad debe ser expresada con la forma que exige la ley, forma que no puede interpretarse ni producir más consecuencias que las determinadas por el ordenamiento jurídico. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes.